tiempo, ¿no creen? Pero aunque pase el tiempo, Dios sigue siendo perfectamente fiel con nosotros. Y por eso tenemos hoy un domingo increíble y también es increíble tenerlos conectados a ustedes, ¿saben? Yo amo la idea de que pronto nos vamos a reunir, pero aún amo más y me emociona un montón lo que Dios tiene preparado hoy para nuestras vidas. ¿Quieren verlo conmigo? Acompáñenme. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo
Tenemos tantas cosas preparadas para ti en CFX porque no queremos detenernos para aprender más de Jesús. Conéctate a cada una de nuestras clases y si eres súper curioso, puedes cumplir algunos de los experimentos que tenemos para ti en CFX. Estoy segura que te encantarán. ¡Allá nos vemos! Hola, bienvenidos nuevamente a este precioso lugar. Hoy queremos desearles a ustedes un buen día. Esperamos que esta semana haya sido una semana de mucha bendición. Pero antes quiero decirles que hoy estamos de celebración. Nosotros hoy estamos celebrando de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Esa es la razón de la iglesia, esa es la razón de estar nuevamente acá, de que Cristo resucitó. Entonces voy a invitarlos para entrar a nuestra segunda semana de nuestra serie Enséñame a hacer tu voluntad, a que oremos. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias Padre por el amor, Señor, que nos has brindado todo este tiempo. Hoy podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has bendecido. Por eso hoy te bendecimos, te adoramos, Señor, y ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra y eso, Señor, sea nuestra vida transformada, Señor, por medio y el poder de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Te lo rogamos, amén y amén. Muy bien, como les dije antes, vamos a ir a nuestro segundo sermón de Enséñame a hacer tu voluntad. La semana pasada comenzamos esta serie y vimos tres cosas importantísimas. La primera es que la voluntad soberana de Dios. Y dijimos que eso representa todo lo que existe y ha existido en toda la historia, espacio y en todo momento. El segundo punto fue que vimos la voluntad revelada o la voluntad moral de Dios. Es todo lo que Dios quiso revelarnos, está aquí en su palabra. Todo lo que Dios quiso revelarnos está en ¿dónde? En la Biblia. Y ahí está su perfecta voluntad para con nosotros. También vimos y dijimos que la voluntad individual de Dios, que refleja todo lo que Dios nos muestra por medio de su palabra, o sea, todo lo que Él quiere o no desea para nuestra vida. Así que Dios tiene un plan específico para tu vida, un plan que es diferente y personalizado. La voluntad de Dios para nosotros significa que hacemos lo que a Él le agrada. Y por eso vamos nuevamente a nuestro texto base que está en el libro de Romanos capítulo 12. Vamos a estudiar hoy prácticamente todo el capítulo de Romanos 12, así que prepárense porque tenemos un sermón bien especial hoy. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien. Esto me hace acordar lo que dice Juan, capítulo 4:34, que dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús, hermanos, Jesús siempre podía decir: mi comida, mi sustento, la razón de mi vivir es hacer la voluntad de mi Padre, que ese sea también para nosotros. Así que hoy quiero que tengan algo presente durante todo el servicio. Vamos a tener unas palabras bien presentes, y es que la voluntad de Dios para tu vida es que pienses como Cristo, que tome decisiones como Él y así poder estar en su voluntad. Entonces, vamos a nuestro primer punto. Nuestro primer punto está basado en que la voluntad de Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién? A Él, a nuestro gran Dios. Romanos 12, verso 1 dice lo siguiente: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la verdadera forma de adorar. Bien, quiero iniciar con unas preguntas de nuestro primer punto. ¿De dónde viene la motivación para poder ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios vivos? Otra pregunta es, y quiero que seamos muy honestos en esta tarde, quiero preguntarte, ¿cuál es tu motivación para servir a Cristo y su iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Escuchen bien, ¿cuál es tu motivación para servir a Cristo y su iglesia? Miren, el amor es esencial. No se puede trabajar para Cristo si no lo amas. Si no amas al Señor, no sentirás amor por su obra o por sus servicios o por las reglas de su casa. Tener un obrero descontento en la casa del Señor y su viña sería muy desagradable para la familia. Nuestra motivación viene solamente por medio de entender, comprender las misericordias de Dios reveladas a nosotros a través del Evangelio de Cristo. Por eso, si miramos la Biblia, el texto comienza con una preposición. Esa preposición es así que. Esto es muy importante porque la motivación de la vida cristiana son las misericordias de Dios. Y esta preposición está conectando el capítulo 12 con los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. ¿Y qué encontramos? La pregunta es, ¿qué encontramos en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos? Miren, es algo hermosísimo, es una descripción hermosísima. Aquí en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos vamos a encontrar las misericordias de Dios. Entonces, permítanme hacer un pequeño resumen de los 11 capítulos de una manera muy rápida. En los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, vamos básicamente, Pablo lo que está mostrándonos, o Pablo tiene una sola meta, y es revelar nuestro pecado y condenarnos, mostrarnos que en nosotros mismos y en nuestras obras no tenemos ninguna esperanza y que lo único que nos espera es la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que nos muestra la Biblia en los 3 primeros capítulos del libro de los Romanos. Pero al final del capítulo 3 y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 se nos van a mostrar las misericordias de Dios en la obra de Jesucristo. Luego, en los capítulos 6, 7 y 8, el apóstol sigue mostrándonos las misericordias de Dios que se revelan en la vida cristiana. Y en los capítulos 9, 10 y 11 se nos está mostrando las misericordias de Dios, de cómo se manifiestan a través de la fidelidad de Dios hacia la nación de Israel. Entonces, después de escribir 11 capítulos describiendo las grandezas de la misericordia de Dios hacia nosotros en la persona de Jesucristo, el apóstol Pablo básicamente lo que dice en esta carta es simplemente lo siguiente: ahora, basado en las misericordias de Dios que ahora ustedes ya comprenden, ustedes deben vivir como sacrificios vivos. Por eso encontramos la proposición así que, en la medida que tú creces en tu conocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por ti, tú vas a crecer en la entrega a Cristo. En la vida del cristiano, escuchen bien, en la vida del cristiano, la doctrina y los deberes siempre van juntos, porque lo que creemos ayuda a determinar cómo nos comportamos. No es suficiente para nosotros entender las explicaciones de las doctrinas. Debemos traducir nuestro aprendizaje en vida y mostrar en nuestro diario vivir que confiamos en la palabra de Dios.
Así que después de entender las misericordias de Dios, el apóstol Pablo escribe: hermanos, que les ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo comienza diciéndole a los creyentes: les ruega para que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, ya que esta es la verdadera forma de adorarlo. En otras palabras, por eso, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿o no es bueno con ustedes? Por eso es que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Dios le agrada. Por eso, nuevamente voy al texto. El texto dice: les ruega. Dios nos ruega a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Antes de creer en Cristo, usamos nuestro cuerpo para cometer toda clase de pecado, pero ahora le pertenecemos a Dios y debemos usar nuestro cuerpo para la gloria de Él. Miren lo que Dios está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo en este texto? Que presentemos nuestra vida a su servicio en sacrificio vivo. Dios no está pidiendo simplemente que demos diezmos a la iglesia, no está pidiendo que asistamos fielmente a la iglesia. Dios no está pidiendo que demos nuestras casas, carros o muchas cosas de esas. Dios está pidiendo de nosotros algo muy serio, mucho más profundo. Dios está pidiendo de nosotros nuestra vida entera. Dios está pidiendo de nosotros la capacidad de entregarnos más y más a Cristo. Dios está pidiendo la capacidad de morir a nosotros mismos y entregarnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una entrega total y agradable a Cristo. Dios está pidiendo de ti, no una parte de ti. Dios está pidiendo todo. ¿Por qué? Porque nuestra vida pertenece a Cristo y debemos presentarnos a Cristo una vez y para siempre. Una vez y para siempre debemos dejar de caminar entre dos opciones. Una vez para siempre nosotros debemos tomar la decisión de dejar el mundo atrás y vivir y entregar toda nuestra vida a Cristo. Quizás muchos de ustedes tienen un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo. No se puede vivir así. No se puede seguir a Cristo así. Cristo no quiere una parte solamente de nosotros. Dios quiere un hombre o una mujer totalmente entregados a Cristo. Dios está buscando hombres y mujeres totalmente rendidos a Cristo. La voluntad de Dios es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. El presentarse a Dios como sacrificio vivo es un acto racional porque involucra la mente e implica comprender el mensaje del Evangelio y decidir conscientemente en servir y adorar a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos servir y adorar a Dios en sacrificio vivo. Ahora, mi segundo punto es: la voluntad de Dios es no vivir según el modelo de este mundo. La voluntad de Dios es no vivir según el modelo de este mundo. Romanos 12, verso 2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces comprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, tenemos que vivir por Cristo y para Cristo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Eso quiere decir que ya no vivan como vive todo el mundo. El texto nos advierte del sistema de este siglo.
o de ese siglo en ese momento. La cultura popular y la manera de pensar están en rebelión en contra de Dios. El mundo tratará de conformarnos a su patrón impío y ese proceso debe ser resistido. Ahora, ¿cuál era la enseñanza? ¿Qué era lo que estos hombres o el apóstol Pablo quería enseñarles, decirles? ¿Cuál era esa enseñanza a que ellos se estaban acomodando? Miren, este sistema estaba enseñando a ser egocentristas, a ser altivos y a ser arrogantes. Este siglo enseñaba que no se guardaba esperanza en las promesas del Señor. Enseñaban que los problemas o situaciones difíciles no era parte de ser cristiano. Que si hay una necesidad en la iglesia, hágaselo loco, no den nada. Enseñaban que no fueran hospitalarios. Enseñaban que si te maldicen, ustedes deberían hacer lo mismo, maldícelo. Enseñaban que si alguien te hizo mal, entonces haz tú lo mismo, hazles mal. Que no se preocuparan por el bien, ni estar en paz con nadie. Ellos decían, allá cada cual con lo suyo. Este siglo enseñaba que si tu enemigo tiene hambre, deje que se muera. Y si tenía sed, deja que su lengua se le pegue al paladar. Enseñaban que el mal se vence con el mal. Enseñaban algo horriblísimo, que fueran perezosos e indiferentes. Mire, el mundo dice que no hay necesidad de ayudar en el voluntariado. Eso era lo que ellos estaban enseñando, que no hay necesidad de ir a un grupo pequeño y mucho menos de congregarnos y dar nuestros recursos y tiempo a la iglesia. Este siglo enseñaba todo esto. Esa era la enseñanza de ese siglo y sigue siendo. A lo cual el apóstol Pablo, con ruego y urgencia, exhortaba a los hermanos en Roma a que no se conformaran a ese mundo, sino que buscaran a entender en cuanto a esos asuntos de la vida la buena voluntad, agradable y perfecta. Ahora, la pregunta es la siguiente, y es mi tercer punto: ¿cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Miren, solamente permitiendo al Espíritu de Dios renovar la mente, el creyente podrá probar la voluntad de Dios y comprobar que es buena. Por eso el mismo apóstol Pablo en Efesios decía lo siguiente: no seas necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y lo podemos añadir aquí al libro de los Romanos: no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, y es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que para cambiar nuestra mente tenemos que estudiar la Biblia. En la Biblia encontramos lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Y nosotros, si queremos hacer su voluntad, tenemos que odiar lo que Dios aborrece y buscar lo que Dios ama y dedicarnos solamente a agradar a Dios. Eso es lo que debes hacer cuando estudias la Biblia, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que estamos hablando, quiero hacer unas preguntas. Y no les van a contestar ahí, solamente en su conciencia les va a acusar. Y su conciencia es la que va a contestar. Quiero preguntarles: ¿las amistades y relaciones que tienen están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Tus amistades y las relaciones con las que frecuencia tienen o están de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Las cosas que escuchas están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Todo lo que escuchas, la música que escuchas, está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Las cosas que ves, las películas, la televisión, aún tu dispositivo de teléfono, tu YouTube, todo lo que ves ahí, está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Tu manera de hablar está de acuerdo a la palabra de Dios? Y aún tengo que decirte algo más:
tu manera de vestirte está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Recuerden que no debemos conformarnos a este mundo. Y quiero también que recuerden que la voluntad de Dios para ti, para tu vida, es que pienses como Cristo, que tomes decisiones como Él y así poder estar en su voluntad. Ahora, ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la respuesta está ¿en dónde? En la Biblia. Recuerde que cualquier pregunta, mire, quiero recordarles algo, cualquier pregunta que ustedes necesiten saber, ¿en dónde la van a encontrar? En la misma palabra de Dios. Lo que usted pregunte, la Biblia le responde. Entonces todos vamos a preguntarle a la Biblia ahora, Biblia, ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Necesitamos saber. ¿Y quién nos va a contestar? La misma Biblia nos tiene que responder. Y la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo está en los textos bíblicos en Romanos. Hemos estudiado el verso 1, el verso 2, ahora vamos al verso 3. Entonces, esa pregunta nos la va a contestar la Biblia a partir del verso 3, estamos preguntándole a la Biblia cuál es la perfecta y buena voluntad agradable a Dios, y vamos a comenzar la Biblia va a comenzar a contestar a partir del verso 3. Entonces dice el apóstol Pablo, aquí está hablando el apóstol Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes a lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Hazlo con qué? Con gusto. La voluntad de Dios es, miren, que nadie debe tener un alto concepto más de lo que debe tener. Estos hombres de este tiempo se creían mejores que los demás. Y quiero que recordemos hoy algo: no somos nada. No somos nada. No podemos tener un más alto concepto de lo que debemos tener. Estos hombres de este tiempo se creían mejor de los que son. Y por más estudio, por más capacidades, por más de lo que nos creamos nosotros en esta tierra, quiero recordarles que no somos nada. Ahora, ¿qué también tenían de negativos ellos? Que no habían, Dios les estaba recordando que no habían miembros orquesta. Y estos miembros de orquesta son los que yo llamo que son aquellos que hacen todos: predican, cantan, exhortan, consejería, cierran, abren. Hermanos, somos un cuerpo, tenemos muchos dones, tenemos muchas funciones, y todo esto funciona como un cuerpo y debemos ponerlo a trabajar a todos. Hoy en día yo le doy gracias a Dios porque realmente, la verdad, solamente yo me siento acá y ya todo está listo. Mi trabajo, mi responsabilidad es enseñar, predicar, y hoy en día lo hago. Pero detrás de acá, detrás de un servicio, detrás de lo que ustedes ven cada 8 días, hay semana completa trabajando, hombres, mujeres, voluntarios, por aquí, por allá, cada uno haciendo cada cosa
para que podamos glorificar a Dios en sacrificio vivo y poder mostrar lo que mostramos, la gloria de Dios a través de un cuerpo con muchos miembros que todos trabajan unos para otros con el fin grande de darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué más había ahí? Que cada uno fue llamado a una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Por eso decía los textos que acabamos de leer, que el que fue llamado a enseñar, ¿qué debe hacer? Que enseñe. Que el que fue llamado a exhortar, que exhorte. Que si tu don es servir a otros, pues sírvelos, pero sírvelo bien. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y esto nos recuerda que el don de mostrar misericordia es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Y si tienes el don de mostrar misericordia, si tú tienes ese don de misericordia, hazlo, pero hazlo con gusto, porque la voluntad de Dios es que sigamos leyendo. Íbamos en el verso 8 y estamos haciéndole que pregunta la Biblia de cuál es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Ya vimos 8 versículos más bien negativos. Ahora vamos a mirar lo siguiente. El verso 9 dice que no finjan amar a los demás, ámelos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. La voluntad de Dios, como lo dice el verso 10, ámense unos a otros con un afecto genuino, deleitándose al honrarse mutuamente. Hermanos, no finjamos en amar a los demás. No, si yo te amo, no finjan, hermanos, amar a los demás. Ámelos de verdad. Hay muchas máscaras en la iglesia, hay mucha hipocresía muchas veces, y eso es lo que tenemos que marcar la diferencia. Vamos a ser transparentes unos con otros. El verso 11 del mismo libro de los Romanos, contestándonos la pregunta de cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, es lo que dice el verso 11 también. No sean nunca, el texto dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que no sean perezosos, hermanos. Por más que estemos en casa, por más que estemos en cuarentena, sí es bueno que uno pueda descansar, está bien, pero una cosa es descansar, otra cosa es la pereza. Y la Biblia es que nos está diciendo que la voluntad de Dios es que ustedes no sean perezosos y que ustedes más bien sirvan en la iglesia con diligencia y con excelencia. También algo que nos motiva acá a buscar la voluntad o saber cuál es la voluntad de Dios es lo que dice el verso 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Hermanos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que debemos alegrarnos, que debemos estar orando sin cesar, pero esa alegría es por la esperanza segura que tenemos. Y nuestra esperanza, nuestra gran esperanza, hermanos, nuestra esperanza segura, nuestra esperanza es Cristo. Cristo es nuestra gran esperanza. Por eso podemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nuestra esperanza es mucho más que una simple esperanza, es una esperanza viva. Gracias a la resurrección de Jesucristo hoy tenemos vida eterna, y esa es nuestra gran esperanza, que vamos a vivir eternamente con Cristo después de este mundo. Eso es algo re lindo, hermano, es algo espectacular, y esa es la voluntad de Dios, que tú tengas vida eterna a través de Cristo. La buena voluntad de Dios es que estemos listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, como lo dice aquí su palabra. Y por eso hoy estoy muy feliz. Mire, hoy quiero celebrar con todos ustedes,
Hoy quiero celebrar algo que ha sucedido esta semana, y es que Just Love ya está listo, ya el equipo está orando, ya se formalizó el equipo. Estamos esperando a otros voluntarios como ustedes que están ahí, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros podamos y tomar una decisión de amar a todos y servir a todos. Eso es Just Love. Tomar una decisión para amar a todos y servir a todos. Ya nuestro equipo está orando, ya nuestro equipo está conformado, ya simplemente estamos orando por otros voluntarios que vayan llegando poco a poco. Y este es el mejor tiempo de la iglesia. Mire, nunca había sentido la iglesia en un momento tan especial. La gente se está quejando que la iglesia está mal, que está cerrada. No. La iglesia jamás se cerrará. La iglesia es la iglesia de Cristo y nadie podrá contra la iglesia de Cristo. Así que yo puedo afirmar hoy que este es el mejor tiempo de la iglesia. La iglesia está viva. La iglesia es ir a los demás, es ir y buscar al que está perdido. Por eso esta iglesia va a marcar la diferencia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia como iglesia, y para eso está Just Love. Así que les estoy animando a ustedes muy directamente a que la voluntad de Dios es que usted pueda servir y amar a todos. La voluntad de Dios también es que ustedes bendigan a aquellos que los persiguen. Verso 14: bendigan a quienes los persiguen, no los maldiga, sino pídale a Dios en oración que los bendiga. La voluntad de Dios es que usted debe alegrarse con los que están alegres y que deben llorar con aquellos que también lloran. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que debemos alegrar y debemos celebrar todo lo que le pase a los demás. Con aquellos que se gozan. Si el vecino compró carro, gocémonos, alegrémonos, que compraron la casa, que compraron lo que sea. Alegrémonos, que consiguieron trabajo, alegrémonos, que Dios les bendijo, alegrémonos. Pero también debemos llorar con los que lloran. En nuestro barrio han muerto muchos vecinos, pero no de COVID. Generalmente no sé por qué se están muriendo la gente, pero ese es un tiempo donde la gente se está muriendo. En una semana 3 personas que viven muy cerca de la casa, ya quizás por su edad o otros por enfermedad terminales como cánceres, murieron. Y simplemente nosotros pasamos por el frente de ellos y vemos sus familias sufriendo, y simplemente nosotros nos duele nuestro corazón. Y mi oración cada vez que yo paso por estas casas es: Dios fortalezca sus vidas. Debemos alegrarnos cuando les va bien a las personas, pero también cuando están en momentos difíciles. Hermanos, no es decir: ay, siento un fresquito, no me alegro, pero siento un fresquito. No, es llorar con aquellos que lloran, pero también gozarnos cuando ellos se gozan. También la voluntad de Dios es lo que dice el verso 16: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen, me encanta esta parte del texto, y no piensen que lo saben todo. Miren, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que tenemos que cuidarnos de la altivez, y más bien recordemos andar con toda humildad. Esa es la buena voluntad, eso es lo que Dios quiere para ti, esa es la voluntad de Dios, que dejes de ser altivo y más bien recuerda andar con humildad todos los días. El verso 17 nos recuerda otra parte de lo que Dios quiere para nosotros, que esa es su voluntad, es que nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. El verso 18 nos agrega también algo: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Miren, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que si alguien le ha hecho mal, ustedes no deben pagar con la misma moneda. Antes, bien, deben procurar todo lo posible por vivir en paz para con todos. El verso 19 nos agrega otra cosa que Dios quiere para nosotros, porque esa es su voluntad, y Él dice: mire, nunca tomen venganza, deje que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras, o dice la Biblia: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor.
Miren, la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida, es que tú no puedes hacer justicia por tu propia cuenta. Tú no puedes tomar venganza por tus propias manos. Dejen que el Señor haga su voluntad. Deje que Él se encargue de hacer las cosas como a Él le plazca y lo que Él quiera hacer. Pero nosotros nunca podemos tomar venganza de nada ni de nadie. El verso 20 agrega: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué debemos hacer? Dales de comer. Si tu enemigo tiene sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Miren, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que si algún enemigo nuestro tiene hambre, debemos darles de comer. Si tienen sed, pues démosle, de beber, para no poner ahí ningún comercial. El verso 21 nos agrega a Dios otra cosa. Miren, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Si alguien te ha hecho mal, hagamos algo, vamos y le hacemos más bien algo positivo, algo bien para ellos. Porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, es que no dejen que el mal los venza, hermanos, más bien venzan el mal haciendo el bien. Porque la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que debemos comprender todo lo que antes hemos señalado a través de estos textos. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Si tú quieres adorar a Dios de una manera agradable, en sacrificio, realmente brindándole lo mejor a Él, debemos revisar todos estos textos del 3 al 21, y esa es la forma como Dios quiere que tú vivas. Esa es la forma como Dios quiere mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y mi cuarto punto y último es cómo vivir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? Ya que sabemos cuál es la voluntad de Dios, ahora, ¿cómo vamos a vivir la voluntad de Dios? Primero, ten presente, o ten en mente más bien, las riquezas de Dios para ti, tanto pasadas, presentes y futuras. Que todas esas riquezas de Dios son dadas por la misericordia de Dios. Y quiero que en este momento pensemos en todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado. Hasta el pan que te acabas de comer, hasta ese almuerzo que estás ahí comiéndote. Vean, ¿saben una cosa? No seamos desagradecidos, seamos más bien agradecidos por todo lo que tenemos. Hoy tenemos desayuno, almuerzo, comida, quizás tenemos un techo, quizás tenemos un trabajo, es por las misericordias de Dios. 2, decide entregar todo tu ser a Cristo. Por eso el texto habla que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. 3, resistámonos a conformarnos a los pensamientos y acciones de este mundo. Hermanos, resistámonos, no nos conformemos a cómo piensa este mundo, a lo como actúa este mundo. No os conforméis, no se conformen a las cosas que nos brindan el mundo. Y 4, ponerle enfoque en la palabra de Dios. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Miren, la voluntad de Dios para tu vida es que pienses como Cristo, que tome decisiones como Él y así poder entender su voluntad. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Cuál es la conclusión del mensaje de hoy? El mensaje del Señor para nosotros es el mismo que fue dado a los destinatarios naturales. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacerlo todo lo que a Él le agrada. Así es la manera como nosotros debemos adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Tengo una importante noticia que decirte en mi conclusión. Si tú estabas orando para que Dios te revelara su buena voluntad agradable y perfecta, hoy quiero decirte que tu oración ha sido contestada al estar escuchando este sermón. Lo que acabamos de describir en el capítulo 12 del libro de Romanos, esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y si tú nos estás viendo por primera vez, y si tú no sabías cuál era tu voluntad, 1, la buena voluntad de Dios es que tú seas salvo.
Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso te invito a que entregues tu vida ahí al Señor Jesucristo. Por eso te invito a que hoy te arrepientas de corazón y que tú puedas hoy ser llevado por la gracia de Dios al arrepentimiento y que Dios te dé también la fe, esa confianza de que tú serás una nueva criatura en Cristo. Por eso te invito e invito a todos los que estamos acá a que oremos. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi buen Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por ayudarnos, Señor, a comprender cuál es tu buena voluntad perfecta y agradable para nuestra vida. Gracias por este libro, por este capítulo de Romanos. Quizá lo hemos leído muchas veces, Señor, pero nunca nos hayamos detenido a pensar cuál es tu buena voluntad para con nosotros. Hoy te damos gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos, por enseñarnos. Gracias por tu revelación que ha sido dada hoy de tu palabra, Señor, para poder comprender, Señor, esa pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y hoy, Señor, tú nos has enseñado de pronto de una manera muy rápida, Señor, que ojalá tu Espíritu Santo nos vuelva a llevar allá y tomar cada punto, cada verso y poder ayudarnos tú a no solamente a leerlo y saberlo, Señor, sino a practicarlo y a vivirlo, Señor, porque esa es tu buena voluntad. Ese es el sacrificio que tú quieres, Señor, para con nosotros, ese sacrificio vivo. Ahora ruego, Señor, por las personas que nos ven, aquellas personas que quizás llevan días, meses, quizás semanas, quizás hoy mismo, Señor, quizás han escuchado tu mensaje, Señor. Yo te pido por ellos. Yo quiero orar por ellos, Señor. Yo te doy gracias por aquellas personas que nos ven, Señor, por aquellas personas que quizás es la primera vez que escuchan de tu evangelio, Señor. Hoy tenemos una gran esperanza, esa misma esperanza que tú nos diste a nosotros, Señor, de que hay vida eterna, Señor, a través de Cristo. Solamente ve en oración, ve en esa actitud de arrepentimiento y fe que solamente lo otorga Dios. Y esa es la manera en cómo nosotros, Señor, podemos ser salvos. Hoy yo te pido que ellos, Señor, puedan arrepentirse de sus pecados, puedan confiar en ti y que podamos, Señor, juntos reunidos algún día, poder cantar las misericordias de ti allá, más allá del sol. Te lo rogamos en Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos nuevamente en casa y queremos desde aquí decirles que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, y que la gracia de Dios les acompañe en sus trabajos, sus estudios, y que este tiempo que estamos viviendo es el mejor tiempo para la iglesia, y esta iglesia que hará marcará la diferencia. Dios los bendiga. Pronto nos reuniremos y tenemos la expectativa de vernos, pero Dios no está en cuarentena y seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho en nuestra iglesia. Nos conectamos unos con otros, disfrutamos ver personas uniéndose a nuestros grupos, conectándose con nosotros, pero también tenemos un anuncio muy importante para ti. Si amas servir a la comunidad, si amas ver el amor de Dios reflejado en las personas, también queremos que te conectes con Youth Love. Así que no olvides unirte a un grupo pequeño y recuerda que en Youth Love tenemos un lugar para ti y queremos contar contigo. Campus Bogotá. Queremos saludar a todas las personas que se encuentran en este voluntariado con el fin de mostrar que Jesús nos ama, no importa cómo somos. am
you open the door for me, and you lay down your life to set me free. All that I am will serve you. Fill those who are empty and rescue those in the valley. Las colillas de cigarrillo. Come to my soul. La hermana bolsa. Oh, now you found me in my weakness and healed the wounds in my heart. And worship you in spirit and truth. And you open the door for me, and you lay down your life to set me free. All that I am will serve you. Que lo sigas viendo, pero Cristo Jesús. Vamos a traer un palito y arriba. Delen, acción, acción. Que con mis uñas de... Qué emocionante mensaje el de hoy. Y así es como terminamos un domingo en línea. Hoy vimos 4 puntos que cambiarán nuestra vida y así comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No olviden conectarse y unirse a Youth Love si no lo han hecho y a CF Kids. Mejor dicho, en nuestra iglesia tenemos lugar para cada uno. Nos alegra haberlos tenido en casa. Nos alegra compartir con ustedes y nos vemos el próximo domingo. Adiós.